Buenos días amigos, esto es Referéndum y Segunda Vuelta Electoral 2018, el programa de RTV donde analizamos, debatimos, hacemos algo de pedagogía sobre los puntos, las propuestas en torno a las cuales los ciudadanos votaremos el próximo 9 de diciembre. Faltan apenas 18 días. Hoy día vamos a hablar específicamente del punto del financiamiento de la propuesta para regular el financiamiento de los partidos y tenemos con nosotras a Fernando Tuesta, analista político y experto en este tema, con quien vamos a hablar de esto. Bienvenido, Fernando, muchas gracias. Gracias, Maritza, por la invitación. ¿Qué expectativas se puede tener de que la propuesta para regular el financiamiento de los partidos realmente resuelva el tema de los aportes ilegales? Bien, creo que el proyecto inicialmente de ley presentada por el Ejecutivo tenía esa aspiración. Hay que recordar, sin embargo, lo siguiente. En la Constitución no existe ninguna referencia al tema del dinero y al financiamiento. Entonces, a diferencia de las otras que se va a modificar, acá de lo que se trata es de incorporar en el artículo correspondiente a las organizaciones políticas y la participación política. Entonces, en realidad, el primer texto enviado por el Ejecutivo lo que hacía es elevar a un nivel constitucional lo que ya estaba en la ley. Lógico. Entonces, ¿qué pasaba? Si es que se aprobaba tal cual, no se tenía que cambiar la ley, pero tampoco pasaba nada. Claro. Y con la ley que tenemos ahora, tampoco pasa nada. En el sentido de no pasa nada que quiero decir que la dinámica del tema de la relación entre dinero y política con fuertes indicios de corrupción no cambiaría desde mi punto de vista. Ahora, en una columna reciente tuya hablas de algo que de verdad no se dice mucho, o sea, hay mucha sanción, mucha regulación y todo, pero no se habla de cómo deben financiarse los partidos, más bien hay como una camisa de fuerza. Así es. ¿Cómo resolver eso a partir de esta propuesta aprobarse o algún otro marco? Yo creo, bueno, entonces la idea era esta. A diferencia de las 4 otras preguntas, esta pudo no necesariamente pasar por referéndum para cambiar la Constitución. En otras palabras, las otras 3 sí necesitan el referéndum porque es un cambio de la Constitución. Claro. En este caso se pudo hacer a través de la ley. Sin embargo, allí sí el Congreso, a diferencia, por ejemplo, de la bicameralidad, lo que hizo es mejorar la propuesta. ¿Por qué? Ha señalado 2 aspectos. La primera, que las sanciones, que ahora solamente son administrativas, y estamos viendo el tema ahora claro, a través de los procesos, no hay sanciones de índole civil y menos penal, ¿no? Entonces, sí, se va a incorporar esta figura, y este ya es un avance. ¿Cómo? Eso lo tiene que hacer el desarrollo de la ley, la ley de desarrollo constitucional. Pero la segunda es un aspecto para mí muy importante sobre la base de lo que tú has comentado acerca de mi artículo, porque yo lo que digo allí es lo siguiente. Estamos inclinados a dar leyes sobre aspectos de transparencia, control, sanción, hay que ahorcar a los partidos, hay que castigarlos, no está mal. Pero yo digo que pero además esto no va a solucionar, porque por un lado sí se puede procesar, incluso encarcelar a muchos partidos, pero van a salir otros que van a tener el mismo recorrido, algunos los encontrarán y otros no los van a encontrar. Por eso, ¿qué alternativa darles para la recaudación? Porque ya se sabe que los aportes de los militantes nunca van a ser suficientes. Ya a estas alturas de la vida, casi en ningún país. Tampoco tienen bienes, entonces ¿de dónde sacan? Necesitan el dinero por campañas cada vez más caras. Entonces, el referéndum va a ratificar este proyecto de ley que dice en la segunda parte que aparte de la franja electoral, que no lo pagan los partidos, sino los peruanos, porque es lo que se llama un financiamiento público indirecto, no se les entrega dinero, sino se les entrega espacios por medios de comunicación, pero que particularmente tiene un costo que tienen un costo. Pero ahora, ¿qué se permite? Que al margen de la franja tú puedes comprar espacios. Y allí, quien tiene más dinero, compra más, quien tiene menos, mira. Y entonces eso hace la diferencia. Pero esta inversión de dinero correspondía del conjunto del gasto 75%. Entonces lo que dice la reforma es que
más allá de la franja no se puede comprar. No se puede comprar. Y por lo tanto te va a bajar ostensiblemente el gasto que ahora hacían los partidos por comprar dinero en espacios de radio y televisión. Gastar, que además en televisión específicamente era carísimo. Es carísimo. Esto ya hay en México, en Brasil y en Chile. Claro. Y no ha sido poco. ¿Y eso está bien o está mal? No, eso está bien. ¿Por qué? Porque justamente los partidos, al necesitar pagar ese costo por televisión, hacen lo hasta indebido para proveerse de esos recursos. Con el partido no tiene, pasa el sombrero. Claro. Y obviamente hay algunos que pasan el sombrero y se llena, pero otros pasan el sombrero y no hay nada. Ahora, ¿no? ¿pero eso va a hacer que las campañas sean más franciscanas realmente? No, entonces ahí van a encontrar otras fórmulas para... Allá viene la segunda parte, y lo que yo señalo en el artículo. Te queda el 25%, que es como haces mítines, otro tipo de propaganda, etcétera. Y es donde yo creo que se debe financiar públicamente las campañas, como sucede en México especialmente, ¿no? En todos los países. Ya. El único país donde no se financia campañas es en el Perú y en Venezuela y Bolivia. ¿Por qué en estos dos países? Porque el partido de gobierno se encarga de utilizar los recursos públicos y el resto lo deja que vean lo suyo. En cambio acá, que no es Bolivia, ni menos obviamente Venezuela, lo que vas a tener, lo que en realidad tienes es una diferencia de quienes consiguen más dinero. Claro. Y acá es donde yo voy al punto central, antes de llegar a la parte final, que es la parte sancionadora, que digo, hay que cerrar esa brecha que hace una diferenciación entre los partidos, pero además que te coloca en una situación de vulnerabilidad, porque si yo no tengo dinero, quiero llegar al poder y los costos de la campaña son altos, entonces tú vienes que tienes dinero, y hay dos que tienen dinero, puede ser legal e ilegal, pero en ambos casos tú dependes de quién te dé el dinero. Y nadie entrega dinero de manera dadivosa, acá no existe filantropía, ¿no? Entonces tú vas a caer en manos de terceros que tienen el dinero. Con estas dos medidas, vale decir, no se compra espacios, pero sí se tiene que acrecentar la franja, no se compra espacios, y encima le das el 25% para las campañas. Tú ya eres un partido que puedes afrontar una campaña. Entonces tú vienes y eres un empresario o una empresa, además que le dices, mira, yo te voy a dar dinero, pero eso sí, yo no aparezco, tú ves cómo lo haces, los pitufeas, por ejemplo, o viene un talador, o viene un narcotraficante, imagínate en elecciones regionales, le dice, yo te doy el doble que tú necesitas, yo no aparezco, tú ve cómo lo metes. De hecho, en México creo que se establece esto cuando el dinero del narcotráfico empieza a comprar políticos, ¿no? Claro, pero ¿sabes lo que pasa? México es el país que más dinero entrega a los partidos y a los políticos. Bueno, y acá me imagino el escándalo de la gente diciendo, tenemos otras prioridades, el hambre, la desnutrición, la anemia infantil. Mira, si es que México no hubiera entregado tanto dinero a los partidos, hoy esos carteles que son poderosísimos en México, los nuestros pues son unos infantes delante de lo que son los mexicanos, simplemente hubieran destruido el sistema político mexicano, porque de alguna manera están, digamos, mucho más fortalecidos. Obviamente tú puedes desarrollar estas normas y siempre puede haber pues un político corrupto, ¿no? Pero es distinto a que en general todos están desprotegidos delante del dinero, ¿no? Exacto. Entonces, en relación, para cerrar la idea, a la segunda pregunta, esta es positiva. De mi punto de vista, esta es positiva. Dada esta norma, se tiene que inmediatamente modificar la ley de organizaciones políticas en los artículos referidos al financiamiento. Pero en mi punto de vista, estas modificaciones se tienen que hacer después. Primero hay que aprobar entonces la reforma el día 9 en relación a este punto. Que va a ser aprobada de todas maneras. Sí, va a ser aprobada. No hay nada, ni hay nadie que se esté oponiendo a esta pregunta que debemos de ratificar el 9 de diciembre. Sin embargo, ha ocurrido una cosa curiosa en el Congreso, ¿no? Que en la Comisión de Justicia se acaba de aprobar un dictamen, así es. Conversábamos hace un momento, que tiene que ver con sanciones administrativas para fuentes de financiamiento ilegal. ¿Qué significa esto? Sobre todo si tenemos a puertas el referéndum que va a haber esa materia. Se está duplicando esfuerzos. ¿Cuál es la intención? La verdad no podría saber exactamente cuál es la intención, pero sí llama la atención lo siguiente. O sea, ¿cuál es el apuro? Si de todas maneras se tiene que modificar la ley una vez aprobado a través de referéndum
la segunda pregunta, porque la segunda pregunta exige, requiere, necesita una modificatoria de la ley. Entonces, ¿para qué vas a aprobar hoy día, pero además bajo un trámite rápido? Sí. La Comisión de Justicia debió pasar esto debió pasar a la Comisión de Constitución para que a su vez dictamine y presente al Pleno del Congreso. Pero ayer se aprobó en Justicia, se exime de dictamen de la Comisión de Constitución y pasa al Pleno hoy en día. Y entonces, ¿qué dice? Varias cosas. Por ejemplo, efectivamente se rebaja las sanciones sobre el tema de lavado de activos. ¿Ya? Un primer tema discutible, por lo menos. En segundo lugar, exige al Ministerio que el Ministerio Público debe tener, previo a su investigación, una investigación de parte de la OMPE. Y eso le resta, para empezar, digamos, una potestad, digamos, genuina, que la utiliza de manera permanente el Ministerio Público, es decir, que cuando ve, observa, se entera de indicios, actúa de oficio. O sea, que ahora tiene que esperar un informe. ¿Y el OMPE tiene capacidad de investigar? No, la OMPE no investiga. Lo que hace es supervisa los fondos y si es que ve algún indicio, esto lo deriva obviamente al procurador de la institución, que a su vez, según vea conveniente, lo deriva al Ministerio Público, pero que se convierta en un intermediario obligatorio, y es un primer problema. Claro. En segundo lugar, porque si es que se aprueba esta, y en orden con la Constitución, allí sí podría favorecer, digamos, al reo de manera retroactiva. A diferencia, digamos, de otras... como un ejemplo, con algún tipo de ejemplo. Claro, porque normalmente la ley surte efectos y al día siguiente publica la norma y corre de aquí para adelante. Sin embargo, esta norma, más o menos tal cual está allí concebida, podría favorecer, digamos, a algunos reos, algunos procesados, en el ámbito que tienen que ver con el financiamiento ilegal. Claro. Pero acá viene pues el otro tema, Marisa. Solo una acápite, financiamiento de campañas pasadas, o sea, por ejemplo, en este caso, supongamos que Keiko Fujimori podría favorecerle sobre lo que se le está ya investigando ahora. Habría que verlo con mayor detalle. Yo, además, personalmente, ustedes saben, yo no soy ni mucho menos penalista, pero sí me preocupan dos cosas. La primera es que las normas tienen que darse no solamente en un sentido bien elaborado, sino integrales, oportunas, pero además sin la rapidez que siempre le hemos exigido al Congreso, pero ahora lo está haciendo, digamos, de manera rápida cuando es inconveniente, porque, como repito, el 9, que falta ya relativamente poco, tenemos que aprobar justamente esta reforma constitucional que obliga a la reforma de la ley. Vas a reformar la ley ahora para volver a reformarla después, hasta por economía procesal, en general. Entonces es innecesaria. ¿Qué puede haber detrás? Pero porque además se requiere un mínimo de debate público. ¿No? Pasar de la Comisión de Justicia directamente al Pleno, donde estoy seguro que la gran mayoría de congresistas no tiene idea, y no porque tengan limitaciones, pues estamos hablando de celeridad. O sea, eso se aprobó ayer y hoy día en el Pleno. Y repito, se le exime de dictamen de la Comisión de Constitución, que es la comisión encargada de ver, por ejemplo, este tipo de normas. Allá además han trabajado la reforma, ¿no? Claro. Es pues la comisión madre para este tipo de cosas. Es el tipo de cosas que llaman realmente a sospecha. Así es. Pero bueno, un poco ya para terminar, tú no eres de los más optimistas de que las reformas propuestas vayan a ser realmente de impacto positivo en el sistema. Sí, así es. Digamos, ¿este es un referéndum innecesario a tu criterio? Yo creo que, a ver, hay dos aspectos. Y personalmente con otros, no muchos, pero con otros, hemos estado acompañando la reforma hace un buen tiempo. Y no se ha hecho con la celeridad requerida. Y no estamos hablando de celeridad de una semana. Claro. Estamos hablando ya de 2 años. Y si el presidente no presentaba estos proyectos,
no creo que se hubiera hecho nada en el corto plazo. Exacto. Y luego venían las próximas elecciones y se iba a decir, ya tenemos las elecciones por delante, Ya y no hay entonces tiempo. ya este paquete mínimo. Y Ujú. siempre hemos estado en eso. Claro. Entonces, esto es un impulso reformador que está bien. Ujú. Ahora, de eso se ha tomado un aspecto que, sin embargo, lamentablemente no va a ser aprobado, el tema de la bicameralidad. Que era el que realmente Que tenía era, impacto. tenía impacto en diversas direcciones. Ujú. En ese sentido, siento de que no va a tener la potencia reformadora que se requiere. Es más, hemos estado peleando por 25 años en realidad para la bicameralidad, Lógico. para morir en la playa. Y en realidad eso tiene responsabilidad, literalmente, porque ya incluso el presidente de la República, al presentarlo, obviamente tenía una posición, querer la bicameralidad. Claro, claro. Y ahora no está conforme porque efectivamente se ha desnaturalizado esta propuesta. Hay responsabilidades del Congreso, porque además el último día incorporaron artículos que son los discutibles. Entonces estamos en el peor de los escenarios, porque no va a haber reelección, del cual yo sí estoy de acuerdo con la reelección, pese a que la gran, aplastante mayoría está de acuerdo, y que será la pregunta que va a ser probablemente con la mayor votación. La mayor votación. Claro. Pero esa combinación de no bicameralidad y no reelección es lo peor. Sin embargo, siempre tratando de pensar en una ventana que se puede abrir. Si el presidente Vizcarra se queda satisfecho con esto, estaremos en ese escenario, y yo creo, limitado. Claro. Pero si él sigue con este espíritu reformador, sí podemos abrir otras puertas para llegar en mejores condiciones para el 2021. No podemos ser tan ciegos de seguir pensando que la reforma política debe estar en la parte de atrás de la cola, ¿no? Sino que si el país creció, si el país se benefició con este crecimiento, no lo hizo más por un tema también que no hubo reforma política. Exacto. No es tan fácil para el ciudadano conectar una mejora del sistema con la mejora de sus vidas. Hay mayores intermediaciones, se requiere información, se requiere explicación, y muchas veces, lamentablemente, los políticos no son escuchados porque hay sopesa sobre ellos, que dicho sepa, se lo han ganado también a pulso, digamos, no son escuchados, y sus propuestas son en general rechazadas, ¿no? Ahí hay una tarea en donde, por supuesto, los medios de comunicación han jugado y siguen jugando un papel fundamental para esclarecer en ese de mejor sentido, manera, ¿no? La última pregunta, que es la pregunta del sí, 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 no, es la que, a pesar del efecto arrastre que ha tenido la opinión del presidente Vizcarra, según la última encuesta Ipsos, es la que está más, digamos, más cerca, porque tiene solo 54% de rechazo, de que si hay un buen debate, si hay una buena pedagogía, la gente pueda votar, digamos. ¿Cabría eso? ¿Tú eres partidario de que se apruebe tal cual está y luego se mejore en el camino? Es que el problema es que no se puede mejorar en los próximos 2 años, porque una reforma de la Constitución que pasa por una ratificación a través del referéndum, no puede ser modificada en los 2 subsiguientes años. Esto querría decir diciembre del 2021. O sea, igual no serviría aprobarla para que haya una bicameralidad a futuro. En este sentido, salvo que es que en diciembre de 2021 ya estarían convocadas las elecciones del 2022, claro, que es en abril de 2022. O sea, bicameralidad, por más que se quiera, no habría. Lo otro, y que algunos han propuesto, un acuerdo en donde le digan al presidente, usted apoye esto y nosotros vamos a cambiar. Un acuerdo con el Congreso. Claro, pero yo creo que no se ha hecho por una sencilla razón. Hay un grado de desconfianza. ¿En qué sentido? El Congreso está en crisis también. Claro, las y entonces están el Congreso puede realmente cumplir su palabra acá 2 años. Es bien difícil, ¿no? O sea, o 1 año, porque imaginemos que el escenario cambia y le dirá, ¿saben qué? Eso fue ayer, ahora estamos en otro momento, y te queda tal cual. Y eso sí, corta parte de los brazos de la acción del presidente en las relaciones ejecutivo-legislativo, ¿no? Entonces, bien complicado. Yo creo que, sin embargo,
el presidente cuando presenta lo de la bicameralidad y dice que va a votar por el sí, pese a que antes la gente estaba en contra de la bicameralidad, claro, hizo que por lo menos en los sondeos apareciera favorecido. Pero cuando ha cambiado de posición, ahora se inclina en su contra, ¿no? Exacto. Entonces, ahora lo que tú tienes es un referéndum de alguna manera plebiscitario. Es plebiscitario, definitivamente. ¿No? De alguna manera plebiscitario. Y el efecto, el único efecto va a ser el reforzamiento del liderazgo, la imagen del presidente, ¿no? Y tú ves, por ejemplo, la coyuntura llena tanto la agenda, claro, y es casi diario, que el tema de referéndum ha quedado pues en un lugar bastante alejado de la preocupación de la gente. Entonces va a ir a votar, claro, sin conocimiento de lo que está en realidad aprobando, ¿no? Porque incluso hay medidas que se han tomado o se interpretan, desde mi punto de vista, mal, en que el presidente, incluso los mismos congresistas, son limitados para hacer propaganda a favor o en contra. Eso no se da en ninguna parte. Claro. Estamos delante de un referéndum. Yo propongo estos proyectos, se aprueban, y yo, presidente, resulta que no puedo hablar. Claro. No puedo hablar, no puedo hacer propaganda. Una cosa es usar los recursos públicos. Lo hizo en su primer momento, así pero es, ya pero después ya no. Pero luego, incluso ocurrió en la campaña regional y municipal, dice, los congresistas deben ser imparciales. No, señores, los políticos hacen política. Claro. Otra cosa, repito, es usar los recursos públicos. No es que la PCM alquila, claro, 50 buses para llevar a un mitin en la Plaza San Martín. Pero en el plano del discurso deberían tener libertad. Pero es que lo tienen. Claro. Acá hay una falsa, errónea, digamos, interpretación de la norma acerca de la neutralidad, que tiene que ver sobre todo, digamos, en la administración pública. No pues un gerente o un director de una claro, instancia, de un ministerio, no puede hacer pues propaganda ni en favor ni en contra. Pero el presidente de la República, los congresistas, decirles que no pueden apoyar es un sinsentido. Y como ellos no desarrollan el debate, no mueven, claro, digamos, a través de sus propuestas, la gente en realidad está desinteresada. Y eso sí, se le suma que la gente está con los sentidos puestos totalmente en el tema de los juicios, de los procesos, claro, en general, que ha inundado. Los temas judiciales, qué sé yo, desde que reventó el tema de los audios y antes de Lavallato en general. Entonces, yo creo que, bueno, el presidente va a ser favorecido, pero creo que también el mensaje tiene que ser, aparte de él ya presentar sus políticas públicas que deben dar como consecuencia que la gente se vea beneficiada, es este sentimiento reformador que lo va no solamente a beneficiar a él, sino también al conjunto de los peruanos, ¿no? Bien, Fernando, muchas gracias. No, gracias a ti por la invitación. Siempre tan ilustrativo en estas materias. Esperamos tenerte, ¿cómo no? Porque bueno, el programa va hasta el 5 de diciembre, ¿no? Son unos días antes. Y con ustedes, amigos, hasta mañana, y compartan, por favor, el programa en las redes sociales.